Leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Estamos haciendo la lectura del Evangelio según San Mateo, que fue escrito para los judíos, y por eso al inicio se dice que es el libro de los orígenes de Jesucristo, que es hijo de David e hijo de Abraham. Y con una larga cadena de antepasados se nos cuenta cómo desde Abraham Jesús está enlazado al pueblo de Israel, y concluye esta genealogía mencionando que Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. No se dice que José engendró a Jesús. Y luego se nos cuenta cómo fue el nacimiento de Jesucristo, contando con detalle que María estaba desposada con José, y mientras transcurría el tiempo para que se celebrara el matrimonio, María resultó encinta por obra del Espíritu Santo. José, que no entendía lo que pasaba, pero era hombre justo, quería repudiarle en secreto, hasta que en sueños el ángel del Señor le dijo que recibiera a María en su casa. Significa que completara el rito del matrimonio y la tomara por esposa, y le diera el nombre a Jesús. José obedeció, y entonces sucede que se nos relata que llegó el tiempo en que nació Jesús en Belén. ¿Y qué sucedió en Belén? Que cuando acababa de nacer Jesús, llegaron a la tierra de Israel un grupo o un trío o más de uno, unos magos, en tiempo del rey Herodes. ¿Quién es Herodes? Herodes, tenemos que identificarlo, significa héroe. El grande, porque es el antepasado de una dinastía que aparece en el Nuevo Testamento. Nació en el año 73 a.C. Su padre era mayordomo de Juan Hircano, jefe de Israel, en el año 63 al 40, que después fue el general de la zona de Galilea y Cilicia, y finalmente
se hizo el tetrarca de Judea entre el año 41 y 40, y habiendo eliminado a los asmoneos, que eran los jefes de Israel, Augusto le entregó Traconítide, Batanea y Auranítide, y finalmente se hizo el rey de Judá, de todo Judea entonces, porque así se llamaba Israel. Eran solamente los judíos que permanecían allí. Él era el rey de todo ese territorio, y de repente llegan estos personajes llamados magos. Vienen de la región de Oriente, muy probablemente de Persia. ¿A qué se dedican? Por lo que entendemos, a estudiar los astros. ¿Por qué han venido hasta aquí? Es muy probable que cuando estuvieron en el exilio, los judíos, al ver que en esa tierra, sea Babilonia o Asiria o la región de Persia, adoraba a la gente a las estrellas, porque los astros tienen influencia sobre el mundo inferior. Viéndolo se sabe que va a llover, va a hacer frío y otras cosas. Ellos contaron la profecía de Balaam, que iba a surgir una estrella de Judá, anunciando al rey que vendría a gobernar. Y estos, que son prácticamente sacerdotes que se dedican a estudiar los astros, han encontrado en su ambiente que es verdad la existencia de esta estrella y la han venido siguiendo. Son gente que tiene recursos para tener el tiempo de estudiar durante la noche las estrellas, para viajar. Incluso su apariencia debe ser de gente noble. Por eso, al llegar a Belén en busca del recién nacido rey de los judíos, el rey Herodes los recibe. Ellos le dicen que lo buscan, que ha nacido apenas el rey de los judíos, y al escuchar estas palabras, no solo se sobresaltan. La palabra griega dice: sintieron como un terremoto Herodes y la gente que gobernaba con él. Entonces él convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo. Los sumos sacerdotes son de las familias aristócratas sacerdotales de Jerusalén, y los escribas son los expertos de interpretar la ley, y les pregunta en dónde nacería el rey de los judíos, y le responden con la profecía de Miqueas, que nacería en Belén de Judá. El rey Herodes, que es astuto, los llama en secreto y se informa con precisión y exactitud cuando vieron surgir la estrella, para calcular la edad del rey recién nacido, y luego los mandó que fueran a Belén, diciéndoles que se informaran con exactitud y lo localizaran, y cuando lo hubieran encontrado vinieran a informarle, para ir también él a adorarlo. Al salir de allí, volvió a surgir la estrella y los volvió a guiar, y ellos se llenaron de alegría. Finalmente, esta estrella se posó sobre una casa donde se encontraba María y el niño, y adoraron a Jesús. Y luego abrieron sus cofres, y de ellos sacaron unos dones, que eran oro, incienso y mirra. Y desde los tiempos de uno de los escritores más antiguos de la iglesia, Orígenes, fueron identificados como regalos propios para un rey: el oro, el incienso para Dios y la mirra para alguien que iba a morir. Ellos entregaron estos dones, que eran realmente los tesoros que se producían en la tierra de ellos, y habiendo adorado a Jesús en sueños, como le sucedió a José y como le sucederá a la mujer de Pilato, recibirán un mensaje: que no retornen a Herodes, porque Herodes quería matar al niño. Y ellos, obedientes a la inspiración divina que recibieron durante el sueño, se van por otro camino, retornando al lugar de su proveniencia. Y este pasaje nos muestra así cómo Dios, a través de las historias y anécdotas de los acontecimientos de Israel y de los judíos, va guiando la historia y atrayendo hacia Jesús a otras naciones que no son de Israel. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.